Bien. Bueno, continuando. Entonces, le decía que nos cuesta a veces hacer que nuestros pacientes consuman vegetales y frutas. ¿Ya? Por lo tanto, suelen tener problemas de estreñimiento, o cuando damos tratamientos para control de peso o diabéticos, también tenemos el mismo problema, ¿no? Porque consumen muy poco. ¿Ya? Entonces, hay una alternativa que es las formas farmacéuticas, pero eso generalmente incrementa los costos, ¿no? Porque un sobrecito de cualquier producto que he mencionado están entre 12 y 18 bolivianos. Teniendo en cuenta que tienen que consumir por lo menos 2 al día, estamos hablando un monto entre los 24 y los 36 pesos al día. Si se dan cuenta, son casi 1.000 bolivianos al mes. Ya, eso hace que no sea factible para muchas personas. Entonces, hay una alternativa más. Esa alternativa es el salvado de trigo. El salvado de trigo es la cascarilla, la cutícula que les decía que tienen los cereales, ¿no? Acuérdense que les decía rato que tienen dos capas. La capa externa, que es la chala, y la más interna, que es la cutícula. ¿Ya? Entonces, cuando se pela el trigo, para poder luego hacer harina blanca y todo lo demás, se saca esa capa cutícula
que sale con algunos restos del trigo, da el nombre de salvado, ¿ya? El salvado de trigo entonces es rico en, en celulosa, ¿ya? Y es barato, ¿ya? Donde venden harinas uno lo puede comprar el kilo entre 3 a 10 pesos, dependiendo de la temporada, ¿ya? Pero aún así es barato. Basta con que consuma una media cuchara y regular dependiendo de la persona, ¿no? Significa, se empieza con media cuchara, disuelta en un vaso de agua o cualquier otro producto, como yogur, por ejemplo, ¿ya? Y tomarlo eso por lo menos una vez al día. Si le produce diarrea, tiene que reducirlo a cuarta parte. Y si no le hace efecto, aumentarle media cuchara más, ¿no? Entonces así, regular, hasta que alcance el punto adecuado para esa persona, ¿ya? Eso incluso, si es para control dietético, se aconseja, perdón, consumirlo antes de las comidas grandes, o sea, por decirles a las 11 de la mañana, algo así, para que a la hora de la comida se sienta parcialmente llena y no coma tanto. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a las fibras vegetales. Ya están viendo que es la famosa celulosa. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, el último carbohidrato, de ahí vamos a ir a otro tema que se llama lípidos. Bien, entonces, la quitina, ya, es una molécula formada, como ven, por moléculas de glucosamina. Ya, la glucosamina son moléculas formadas por una molécula de glucosa y un grupo amina, el que hemos visto de los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, eso sería una glucosamina. Ahora, la glucosamina, no la quitina, no la glucosamina, en nuestro cuerpo se encuentra en los cartílagos. ¿Ya? Es uno de los componentes del cartílago, la glucosamina. ¿Ya? Ahora, no necesitamos consumirla tampoco porque el cuerpo puede fabricar fácilmente glucosamina, combinando glucosa con una amina de algún aminoácido. O sea, no es una molécula nutricionalmente importante. Nos entra ocasionalmente, pero no necesitamos consumirla porque la vamos a fabricar. ¿Ya? Ahora, sin embargo, su importancia viene en una enfermedad, que es la artrosis. Ya, en la artrosis, en la artrosis hay un desgaste de la articulación. Lo que pasa es que en toda articulación están en contacto dos huesos, ¿no? Entonces, por decirles, están así. Ya, y ellos, cuando se mueven, esos se van frotando y ese frote entre los dos huesos va a hacer que se gasten. Entonces, lo que hace el cuerpo para resolver ese problema es que las superficies articulares de los huesos que están en contacto están cubiertas por cartílago. Entonces, cuando se frotan así, lo que se va a gastar es el cartílago. El cartílago, el cuerpo lo puede reponer más fácilmente que el hueso, ¿ya? Entonces, el cartílago está protegiendo al hueso. En la artrosis, ese cartílago se ha gastado mucho, ¿ya? En otras palabras, se ha estado gastando más rápido de lo que nuestro cuerpo ha podido reponerlo, porque con el día del cartílago, ahí justamente está para gastarse, para que luego nosotros mismos vamos reponiendo ese cartílago. Ya, cuando se gasta mucho ese cartílago, se adelgaza al punto que empieza a tocarse hueso con hueso. Ahí es donde empieza el dolor, ya, porque antes de eso no duele. Ahí empieza el dolor y esas partecitas de hueso que se topan, sucede que cuando el hueso se lastima, inicia una cicatrización. En este caso, lo que pasa es que esos puntos de hueso que están tocando se pegan, ¿no? Como si estuviese queriendo soldarse, como si se haya fracturado. Y eso hace que en la mañana las personas, cuando se levantan, su articulación está dura
y le cuesta mover. Y cuando la mueve incluso truena como si se haya quebrado. Y a partir de ahí empieza a moverse, pero el resto del día le duele. ¿Ya? Es la artrosis. Si no se trata a tiempo, termina haciendo que la articulación se congele, ¿no? Que eso significa que llega un momento en que el hueso se queda tan pegado que ya el paciente no puede otra vez, como en las mañanas, volverlo a desprender y esa articulación se queda soldada. Cuando pasa eso, la única solución es reemplazar esa articulación con prótesis, ¿ya? Entonces, llega a ese punto, no se debe, ¿ya? Pero cuando todavía el paciente está pudiendo mover, lo que se puede hacer es ayudarle a que reponga más rápidamente el cartílago. Y para eso le vamos a dar ciertos componentes como el condroitin sulfato, que es otra molécula, y la glucosamina, que es la que estamos hablando. Ya cuando decía el cuerpo puede fabricarla, pero le está faltando. Entonces nosotros le damos glucosamina, ya entonces el paciente repondrá más rápidamente su articulación, ya forma como parte del tratamiento de la artrosis. Ahora, normalmente nosotros les damos a nuestros pacientes glucosamina en productos farmacéuticos con nombre Curaflex, Hiperflex, etcétera, que también una pastillita o un sobre de esos está costando entre 15 a 25 pesos. Tiene que tomar 2 a 3 por día por un año. Entonces, imagínense el cálculo económico que esto genera. ¿Ya? Entonces, muchos pacientes obviamente no pueden hacerse el tratamiento, ¿no? Pero para esos hay una alternativa. Y aquí está lo que vamos a ver. Esta molécula, la quitina, ya se encuentra con el exoesqueleto de los insectos, los crustáceos y en la pared celular de los hongos. Entonces hay tres fuentes. Hablaremos primero de insectos. ¿Comen ustedes insectos? ¿Alguno de ustedes ha comido alguna vez un insecto? Bien, lo que les voy a decir les va a dar asco, pero la verdad es que todos han comido insectos. Y en el diario, ya nuestra dieta, los insectos suelen alcanzar a un 2 a 4%. Eso significa que casi todos los días se comen insectos. Solamente que no los ven, ¿ya? Porque para poder verlos tendrían que hacerle una prueba a cada arroz, a cada trigo, ¿ya? Y además, cuando se muele el trigo para hacer harina, ustedes creen que están revisando trigo por trigo, a ver si no hay un insecto o un bicho, no se hace. Entonces, hay restos de insectos en lo que ustedes comen a diario, pero en cantidades muy insignificantes, ¿ya? Aquí en Santa Cruz, tradicionalmente, se comen ciertos insectos, a menos que han tenido una infancia en pueblo, o como yo aquí en Santa Cruz, cuando era solamente hasta el cuarto anillo la ciudad, ¿ya? Entonces, hemos tenido esa infancia, ¿no? Y en el pueblo todavía se comen insectos, pero tradicionales, ¿no? Aquí, ahí está la famosa chicharra, que le dicen el cucú, que se frita, el sepeculó, no se lo conocen, ya justamente en temporada de lluvia y calor sale y se caza y eso también su panza se los frita, que es, en realidad son las reinas de los cepes. Luego está el gusano trocho, que es un gusanito grandecito, más o menos así, ¿ya? Que es la larva del abejorro que vive en los troncos secos, ¿ya? Y el famoso gusano de la carucha, que es tal vez el que la mayoría conoce, ¿no? Bien, esos son insectos tradicionales que se comen a veces por jugar. En mi época, como digo, era el juego de los chicos, cazar estos bichos, fritarlos y comerlos, pero bueno, ya no hay esas tradiciones. En la Amazonía, y eso ya lo pueden ver en norte de Bolivia, en Beni y en Brasil, se come la pasanca, la tarántula. Se la pone al fuego de un lado, del otro lado, y se la come. Pero cuando usted podía, también comer. Así que se comen esos insectos aquí. ¿Ya? Hay países como Tailandia, donde su dieta
los insectos juegan un papel muy importante, ¿ya? Allá comen los famosos grillos, que nosotros le decimos acá, los mexicanos le dicen los chapulines, se los comen fritos, y en ese país, en Tailandia, en las esquinas, así como ustedes aquí encuentran, o encontraban antes de la pandemia, las famosas salchipapas, así se encuentra ya eh, grillo frito, ¿no? Escorpiones, etcétera. Esos países consumen bastantes insectos porque son países que tuvieron épocas de tremenda escasez y hambruna y aprendieron a sobrevivir tratando de buscar proteína de alto valor biológico. Y algo que no les mencioné cuando hablamos de las proteínas, que les dije que la proteína completa se encontraba en las carnes del, ya sea pescado, pollo o vaca, pero me olvidé mencionarles que también en la carne de los insectos. Ya, los insectos proporcionan proteína de muy alto valor biológico y por eso en otros países se ha vuelto una dieta, un alimento importante en su dieta. ¿Ya? Aquí en Bolivia, ustedes saben que es un tabú. Si ustedes le dicen a su paciente tiene que comer insectos, seguro te tira todo lo que puede y nunca más te habla. Así que tampoco lo van a hacer. Solamente es por curiosidad para que conozcan eso. Entonces, insectos es una fuente, pero ya saben que aquí no lo vamos a indicar, ¿no? La otra serían los crustáceos. Ya, hay varios tipos de crustáceos, pero como somos un país mediterráneo, no comemos mucho crustáceo, ¿ya? Los países que están más cerca del mar consumen más. Sin embargo, hay acá, ¿ya? El que más se consume es el camarón. El camaroncillo, en realidad, ¿no? Ese camaroncito chiquitito, ¿ya? Y comer uno o dos camarones te proporciona suficiente glucosamina que reemplazaría lo que serían los productos farmacéuticos. Ya, un kilo de camarón está alrededor de 150 bolivianos, pero tiene más de 100 camarones ahí. Significa que te sale algo así entre 1,50 a 3 pesos la dosis, lo cual comparado con 20 pesos, que es un producto farmacéutico, ya es un ahorro bastante. El único problema es que hay que saber manejar la cadena de frío, ya que los crustáceos se pudren fácilmente, ¿ya? Y si uno deja que no congelen bien, se arruinan y entonces se vuelve un desperdicio o un peligro de intoxicación, ¿no? Bien, la otra alternativa, y esta es la más fácil, son los hongos. Hay hongos comestibles, de repente ustedes saben dónde se han comido, el más famoso es el champiñón, pero no es el único, están el hongo shiitake, el hongo ostra, las trufas, hay varios tipos, pero aquí el que es más fácil de obtener son los champiñones. Hay lata y también actualmente ya hay colonias en Bolivia que producen champiñón, ¿ya? Por lo tanto, lo ha abaratado bastante. Una lata o un paquete de champiñón fresco está alrededor de 15 a 25 pesos y te van a traer por lo mínimo 10 champiñones. Eso significa que te va a salir el champiñón más o menos a un peso hasta unos 50. Y uno necesita solamente un champiñón mediano. Estamos hablando de unos 2 pesos por día. Por lo tanto, también comparado con producto farmacéutico que vale 20 pesos, es también una buena alternativa, ¿ya? Entonces, en pacientes que tienen artrosis, ustedes pueden recomendar que consuma champiñones, ya que es la mejor alternativa, es barato, no vamos a tener con el problema de que se pudre lo que es con los crustáceos, ¿no? Pero bien, ya dependiendo de los gustos, como decimos. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a ir a otro tema que se llama lípidos.
Bien, entonces vamos a ver los lípidos. Ya, los lípidos son moléculas que son las que le llamamos las grasas, los aceites. ¿Ya? Eso sería lo que son los lípidos. Bien, entonces los lípidos, como les decía, son las grasas, mantecas, aceites. ¿Ya? Estas moléculas son moléculas que están formados por una molécula llamada ácido graso. Ya que ahorita vamos a verlo. Ya, los ácidos grasos, cuando se combinan, entonces forman los lípidos. Ya, el problema de los lípidos y los ácidos grasos es que tienen, como dice, una estructura muy heterogénea. Ya no es como lo que vimos de los aminoácidos o los carbohidratos, que su estructura es más o menos describible. En este caso, son difíciles porque tienen una forma muy variada. Y son moléculas que pueden tener tanto origen vegetal como animal. En este caso, no es como el anterior que le decía que tienen origen vegetal. Ya, incluso las proteínas en realidad también, los aminoácidos, tienen origen vegetal y de ahí lo aprovechamos todos. En cambio, estas moléculas las podemos sintetizar tanto el ser humano, los animales, como las plantas. O sea, tienen varias fuentes, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de los lípidos en el cuerpo? Y aquí vamos a demorarnos un poquito porque es muy importante entender esto. Ya. En primer lugar, forman parte de lo que es la membrana celular. ¿Ya? La membrana celular es una estructura que, bueno, los que han pasado fisiología saben, que si no, lo vamos a aprender. ¿Ya? Es una estructura formada por una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que está formado por dos capas de lípidos. ¿Ya? Dos capas de grasa, si ustedes quieren. ¿Ya? Ahora, sucede que estos lípidos, estas moléculas, ¿ya? Tienen una porción que les atrae el agua y otra porción que le huye el agua. Si se acuerdan, estoy hablando de las moléculas anfipáticas en el tema de agua. Las que les decía, los aceites, que no se juntaban con agua, ¿no? Entonces, tiene esta característica, ¿ya? Ahora, estas moléculas, al tener esta característica, eso le permite que se forme, la membrana celular. Ya, a ver, esperemos la tengo, te les voy a mostrar algo. Bien, entonces, aquí vemos las estructuras de algunos lípidos. Ya luego les voy a dibujar ya cómo es esta molécula de forma más precisa. Entonces, los lípidos son moléculas que tienen, por ejemplo, este de la derecha, este que ven acá, es un fosfolípido, ¿ya? Esta porción de acá, donde están estos puntitos rojos, le gusta el agua, se atrae el agua. En cambio, esta otra porción que ven acá, estas como colitas que le cuelgan acá, son hidrófobas, le huye al agua, ¿ya? Lo mismo en este otro caso, esta porción se atrae al agua y estas otras tres colas que ven que le cuelgan ahí, ya le huyen al agua, ¿ya? En esta de arriba, en este ácido graso, esta parte se atrae y lo de acá le huye, ¿ya? Y si se acuerdan, les había dicho que estas moléculas las representamos con círculos, con colitas, ¿no? La parte del círculo o de la esfera es la que se atrae al agua y la parte de las colitas es la que le huye al agua, ¿ya? Entonces vamos ahora a una membrana celular
para que comprendan a lo que me estoy refiriendo. Aquí está. Ahora eso. Ya, ahora sí. Aquí está. Esta es una representación de lo que es la membrana celular. Y como ven, ya estas bolitas que están aquí abajo, como ven ahí, donde estoy subrayando, ya, ahí, ¿no ven? Entonces, cada bolita que ustedes ven ahí es la parte hidrófila, la que se atrae el agua. Y si ustedes ven ahí abajo, le han dibujado unas colitas así que le cuelgan, es la que le huye el agua. Y la capa de abajo también tiene esos circulitos, que es la parte que le atrae el agua, y las colitas que le huye. ¿Ya? Eso le permite a estas moléculas acomodarse formando esas dos capas. ¿Ya? Esta capa que vemos acá y esta otra capa. Son dos capas. Por eso es bicapa lipídica. Entonces la membrana celular está formado por este tipo de molécula. Y de ahí su importancia. ¿Ya? Si las membranas celulares, estamos hablando que están formadas por lípidos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para el crecimiento? Ya, lípidos, ya, grasas. Ya, interesantemente, y al contrario de lo que muchos creen, que para crecer necesitan proteínas, necesitamos en realidad grasas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la célula ya no solamente tiene la membrana celular, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, las inclusiones citoplasmáticas, fagosoma, lisosoma, prosoma, etc. Todas esas estructuras que están dentro de la célula están formadas por membrana del mismo tipo del que estamos hablando ahorita, membrana celular. Por lo tanto, cuando una célula se tiene que dividir para formar una nueva célula, para poder hacer eso necesita gran cantidad de lípidos para poder formar la estructura de las nuevas células. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en crecimiento, incluso para que le entiendan eso, la palabra crecimiento no significa aumentar de tamaño como la mayoría de la gente cree. La palabra crecimiento significa aumentar de número. Y cuando hablamos del cuerpo humano, se refiere a que está aumentando el número de células. Obviamente, eso se va a expresar en talla, ¿no? Que vamos a ser más grandes cada vez. Pero la palabra crecimiento se refiere a que estamos aumentando el número de células. Y para aumentar mi número de células, necesito fabricar membranas. Y si quiero fabricar membranas, necesito lípidos. ¿Ya? Ahora están entendiendo por qué es tan crítico el control de peso en un niño o un adolescente. No es fácil. El adulto le podemos prohibir cosas, todo, y puede controlar su peso y de repente no va a pasar mucho problema. En cambio, en un niño, si le empezamos a limitar la dieta, ya pues va a dejar de crecer. Ya se va a quedar más chiquito. No estará gordo, pero estará pequeño. ¿Ya? Entonces, es difícil, por lo tanto, controlar a un niño. Es mejor que el niño coma lo que le dé la gana, pero que haga un montón de ejercicio, ya que así mantendrá controlado el exceso de grasa y no estará limitando sus reservas de grasa para poder fabricar sus células que son necesarias en el crecimiento. ¿Ya? Bien, pero no es la única situación en la que es importante. Cuando nosotros nos lesionamos, ya para poder reparar ese tejido lesionado, necesitamos células nuevas y eso significa grasa. En un paciente quemado, por ejemplo, un paciente que se quema, ya para poder reponer su piel que se ha quemado, necesita fabricar miles de células y rápidamente. Tengan en cuenta que la piel que ustedes tienen ahorita han tardado en formarla desde que nacieron hasta que por lo menos alcanzaron los 20 años. Una quemadura que abarque, por ejemplo, todo un brazo, no es algo fácil de reparar para el cuerpo. Es un tremendo
trabajo energético. Necesita fabricar miles de células y por lo tanto necesita grandes cantidades de grasa. No sé, aún ha tenido un paciente o un familiar quemado o han visitado una vez, cuando les pase, presten atención a lo que le voy a decir. Normalmente una persona que se ha quemado grandes extensiones del cuerpo, en la siguiente semana rápidamente empieza a bajar de peso, porque su cuerpo está empezando a usar toda esa grasa que tenía guardada para fabricar sus nuevas células. Si nosotros dejásemos que esa persona se quedase sin grasas, el proceso de reparación celular se detendría y eso tardaría más tiempo en reparar la piel, más probabilidad de que se infecte y de mala cicatrización. Por eso un paciente que está quemado, nosotros le damos una dieta que es una dieta hipercalórica rica en grasas. Ya, así le damos la dieta. O sea, en otras palabras, le damos harto de comer y mucha grasa a un paciente quemado. Uno, para que obviamente no pierda su grasa. Y dos, para ayudar a reparar más rápidamente la piel. ¿Ya? Para que vean que la grasa es importante para la piel, ¿no? Y para otros tejidos. ¿Ya? Bien, otra función de estas moléculas es que son una fuente importante de calorías. De aquí un detalle que no les mencioné antes sobre la distribución de las calorías. Ya les había hablado parcialmente algo. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que los carbohidratos, vamos a ver así, carbohidratos, ya debemos consumir por lo menos del 50 ya al 60% de calorías en forma de carbohidratos. Ya que, acuérdense que les decía, eso es la mitad del plato de su arroz, de yuca, todo lo que hemos dicho, ¿no? La mitad de los carbohidratos debe ser nuestra dieta. ¿Ya? De los lípidos, que son las grasas, no se olviden, vamos a poner más, sí, lípidos, ya el porcentaje en cuanto a calorías es del 20 al 30%. ¿Ya? Y con las proteínas es menos. Las proteínas debemos consumir entre el 10 al 20%. Bien, ¿qué significa eso? Que si yo calculo cuántas calorías necesito al día, esa cantidad de calorías que consumo al día, tengo que dividirlo en estos porcentajes para cada grupo. ¿Ya? Supongamos que tengo que consumir 1000 calorías, ¿ya? Al día, 60% deben ser carbohidratos. Eso significa 600 calorías. ¿Ya? Por lo menos 20 al 30, póngale, 30% sería los lípidos, o sea, 300 calorías. ¿Ya? Y 10% proteínas, ¿no? Porque tengo que ser 100%, ¿no? Si yo pongo 20 ya me voy a 110. ¿Ya? Entonces, pero fíjense que los lípidos están en segundo lugar como fuente de calorías y no puedo quitarlas. O sea, necesito sí o sí proporcionar este porcentaje de calorías en forma de lípidos. Estamos hablando de una dieta normal, de una persona sana, porque dependiendo de la enfermedad cambiamos estos porcentajes. ¿Ya? Bien, entonces nos aporta calorías y es necesario consumirlas para este fin. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, la otra función dice sirve para almacenar energía. Y esto ya les había hablado un poquito cuando hablamos de carbohidratos. ¿Se acuerdan? Les dije que si nos metemos mucha energía, engordamos, ¿no? Porque el cuerpo ya no desperdicia la energía que le entra. Si no la usó la energía, no la va a botar, la va a guardar para cuando no haya energía. ¿Ya? Y la forma como el cuerpo almacena la energía es fabricando
lípidos, nuestra grasita. Por eso engordamos cuando comemos mucho, porque nos metemos mucha energía y el cuerpo la guarda en forma de grasita, ¿ya? Ahora, esta función tal vez no es muy valiosa para el ser humano moderno, pero sí lo fue cuando vivía en un ambiente más salvaje y en algún momento también lo es. ¿Por qué digo no es muy importante para el humano moderno? Porque el ser humano moderno come todos los días, ¿ya? Ustedes saben muy bien que aun cuando esté yesca, voy a comer por lo menos una vez al día. O sea, como todos los días. Por lo tanto, en teoría no necesito almacenar energía, ¿ya? Sin embargo, el ser humano que no era civilizado, el que tenía que todos los días buscar para cazar o para recolectar, eso significa que esta persona no comía todos los días. Entonces necesitaba tener su almacén de energía para los días en los que no comía, ¿ya? Ahora, como les digo, depende de las circunstancias. El ser humano moderno no le da mucha importancia a esta función. Sin embargo, ¿qué pasaría si nos perdiésemos en el monte y solamente tuviésemos agua? El tiempo que viviríamos dependería de nuestra grasa. O sea, en otras palabras, en una situación así, sin comida, los gorditos viven más que los flacos. Los flacos se mueren más rápido, ¿ya? Ya que lo que los va a mantener vivos es su grasa, su energía almacenada, ¿ya? Bien, de todas maneras, eso ya les sigo ampliando mañana, porque también aquí tengo que hablar sobre el embarazo, que es importante la grasa, por eso suben de peso en el embarazo. Ya, pero ya no hay tiempo. Eso vemos mañana, ¿ya? Perdón, el lunes, ¿ya? Todo eso bien. El lunes empezamos a las 5:30, ¿ya? El mismo enlace. Cualquier consulta al WhatsApp, ¿listo? Nos vemos, chicos. Se cuidan. Pasen un bonito fin de semana. Hasta luego, Lice. Chao, chao.